La semana pasada, el mercado mexicano de derivados, MEXDER, lanzó un nuevo futuro de tasa de interés interbancaria de equilibrio, que se conoce como la TIE, de fondeo para poder y obviamente fondear a los bancos y fondearnos a nosotros, nuestros préstamos. Pero para entender el impacto que esto tiene en el costo del dinero, es que esta tarde le agradezco mucho al maestro Ricardo Aguilar, a quien usted ya conoce, nos conceda esta entrevista. Muy buenas tardes, Ricardo. Hola Raimundo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Un saludo para ti y para tu auditorio. Y mira lo que son las cosas. El tema de hoy es justamente la tasa de interés interbancaria de equilibrio por dos razones. Una, porque se convierte en un instrumento ahí derivado financiero, y otra porque el Banco de México deja entrever que sería bueno ir pensando en que sea una tasa de largo plazo. ¿Por qué no nos ayudas a entenderlo? Claro que sí. Pues bueno, es importante aquí destacar que esta TIE de fondeo que Banco de México lanzó en enero de 2020 es un cambio muy importante que se da con relación a esta tasa porque si recordamos bien, la tasa de interés interbancaria de equilibrio se determina a través de encuestas con las instituciones financieras. Y en algún momento del tiempo se registró un pequeño conflicto con las instituciones precisamente por el tema de la TIE, por la determinación de la TIE. No se está diciendo que no sea un mecanismo transparente, no obstante, al ser un mecanismo de encuestas, pues es susceptible más bien a algunas pequeñas interpretaciones erróneas o que no necesariamente reflejan las condiciones del mercado. Por eso esta TIE de fondeo que Banco de México lanza en enero de 2020 sí refleja las condiciones del mercado, porque de hecho esta se construye mediante una mediana ponderada por el volumen de las operaciones de tasas que se registran en el mercado para fondeo a un día. Esto es con reportos, mediante reportos con valores gubernamentales, valores que emite el mismo Banco de México o el IPAP. En ese sentido podemos ver que aquí ya efectivamente esta TIE refleja condiciones de mercado y un mercado grande, más desarrollado, que definitivamente es mucho más completo y más transparente que en su momento puede ser a través de encuestas con instituciones bancarias. Ahora bien, esto se hace también para cumplir con prácticas internacionales que efectivamente marcan que las tasas de referencia sean más tasas de mercado y también hacia un objetivo libre de riesgo. Y por eso la relevancia de esta tasa, y ahora ya con el futuro, pues MEXDER da la oportunidad para que los participantes de mercado puedan cubrirse o incluso en algún momento especular con la tasa de interés de referencia con base en el comportamiento de estos futuros. Esto haría entonces, Ricardo, que incluso nosotros como usuarios del crédito, en mi tarjeta de crédito que dice, usted va a pagar TIE más 15 puntos, ¿haría más estable entonces el comportamiento de esta tasa base? Pues mira, en cuanto a esa es una muy buena pregunta, porque en cuanto a la estabilidad, Sí. esta dependerá mucho de las condiciones de mercado. Por ejemplo, vemos que últimamente las tasas han tenido un comportamiento muy turbulento o más volátil por lo menos que en ocasiones donde evidentemente no ha habido una crisis o donde no hay ahorita, por ejemplo, especulación sobre lo que puedan hacer los bancos centrales, incluyendo Banco de México, para mover la tasa de interés de referencia. Entonces, si bien la estabilidad depende, yo creo, Raimundo, más de cuestiones de mercado, sí Sí. podemos ver que definitivamente será más transparente. Entonces, la TIE que nos puedan cobrar en créditos referenciados a esta tasa definitivamente tendrán un componente de mayor transparencia que refleje las condiciones de mercado, independientemente que haya volatilidad o no en ese momento. Bien, Ricardo, y en cuanto a lo que dejó entrever hoy el Banco de México, que está platicando con Hacienda respecto de que la TIE se puede establecer para préstamos de largo plazo. Pues es que ahí también ya entraría mucho el componente de riesgo, Ah, ¿no? En cuanto a acordémonos que mientras más plazo tenga un crédito, más riesgos se pueden incurrir por diferentes razones, probablemente por cuestiones de que a la persona a la que le dan el crédito enfrente problemas de solvencia, problemas inesperados que de repente también desajusten un poco nuestro balance. Entonces, sí es muy importante ver que aquí, bueno, esta TIE de fondeo es principalmente para hacer una referencia de corto plazo y si ya más adelante se va a referenciar con créditos de un plazo mucho mayor, pues sí sería importante aquí meter un análisis de riesgo mucho más profundo que no comprometa tampoco los fondos que se prestan. bien. No, Ricardo, bueno, pues entonces esto habrá que decirle a nuestro auditorio que simplemente esté pendiente, como siempre aquí, de los indicadores que les compartimos de tasas de interés y desde luego con la ayuda de un experto como tú, pues nos lleva de la mano a entender en cuentas claras el comportamiento de estos mercados, a veces tan sofisticados. Ricardo, te agradezco muchísimo, como siempre, el apoyo para Cuentas Claras. Esta es tu casa y hasta la próxima.
Muchas gracias, Raimundo. Al contrario, saludos a tu auditorio. Gracias, Ricardo. Bueno, pues mire, como usted ve el comportamiento de las tasas de interés, a todo el mundo nos interesa todos los días. Pero ahora vamos con la cápsula de investigación deportivo-financiera de esta semana, en la que le compartimos cómo es que deportistas profesionales administran bien sus ingresos y los hacen crecer, y hay otros que desafortunadamente terminan en la ruina. Cuando se posee el talento y esfuerzo para ser deportista profesional, son varias las formas en las que es posible generar riqueza, como es el patrocinio de una marca comercial, el acuerdo de un fructífero contrato laboral o la obtención de bonos por destacadas actuaciones. Pero dado que la vida deportiva de un atleta es relativamente corta, es importante que los ingresos que obtenga a lo largo de su carrera se administren y diversifiquen para hacer rendir su fortuna, ya que si se vive en la ilusión de tener una ilimitada cantidad de recursos y gastándolos de manera excesiva, tarde o temprano se estará en bancarrota. Por mencionar algunos reconocidos deportistas que han sabido invertir sus ganancias, tenemos a Serena Williams, quien fue rankeada en el puesto 33 de los atletas mejor pagados del año 2020, con un ingreso de $36 millones, de acuerdo a la revista de negocios Forbes. Esto por una parte debido a que su propia institución financiera, Serena Ventures, apoya a empresas fundadas por mujeres y minorías, además de ser accionista de los Miami Dolphins y de la Ultimate Fighting Championship. Cristiano Ronaldo, que en el mismo ranking tiene el segundo puesto con un ingreso de $105 millones y cuyo portafolio de inversión se ha centrado en el sector hotelero y fitness. LeBron James, al que se le conoce por tener el toque de Midas. Por ejemplo, en el año 2011 invirtió casi $6.5 millones en el Liverpool Football Club, y actualmente esas acciones, por el reciente desempeño del equipo, tienen un valor de mercado cercano a los $43 millones, como también los rendimientos que obtuvo de su inversión inicial de $30 millones en la empresa de audífonos Beats by Dr. Dre, que al ser adquirida por Apple en 2014 elevó el valor de sus acciones a $700 millones. Desafortunadamente, algunas estrellas deportivas han tenido que tomar conciencia de la planificación de sus ingresos al quedar en bancarrota. Este fue el caso de Mike Tyson, quien, siendo dominante en los 80s y 90s en la categoría de peso completo en boxeo, obtuvo una fortuna neta de alrededor $300 millones, los cuales gastó sin medida en lujosas mansiones, carros deportivos, animales exóticos, fiestas y joyería de alta gama. Al poco tiempo, y seguido por polémicos episodios a nivel profesional, lo llevaron a que en el año 2003 se declarara en bancarrota con una deuda de $23 millones. Mike Tyson se ha ido recuperando financieramente, principalmente por sus participaciones en el cine, a los derechos de su imagen y a su inversión en productos recreativos, donde actualmente se estima que tiene una riqueza de $3 millones. Bueno, pues ahí está el 1-2. Ahí están metiendo todo lo que tienen. Pero se queda con la cabeza recargada de cuerda. En México, otro caso similar se dio con Rubén "El Púas" Olivares, quien, siendo un gran boxeador de peso gallo en los años 60 y 70, alcanzó la fama e importantes ingresos, pero después de su retiro con malos negocios e ignorancia, fue engañado con inversiones en inmuebles, además del consumo de drogas y alcohol. Ahora, para sobrepasar los difíciles tiempos que enfrenta, se ha visto en la necesidad de vender artículos personales como cinturones de campeonato, autógrafos e incluso, tristemente, busca vender la exclusividad de su muerte.
Pues como lo ve, no es cuestión solo de hacer dinero en el deporte, sino saber administrar los recursos para la vida como en cualquier otra profesión. Así que historias, bueno, tristes como con la que cerramos de Rubén El Púas Olivares, es una enseñanza de vida para todos. Repito, quien se dedica al deporte y quien se dedica a cualquier otra cosa, de siempre pensar en tener un retiro digno y sobre todo lleno de esperanza para quienes son obviamente nuestros descendientes. Llegamos así al final de este programa de Economía y Finanzas con cuentas claras para ustedes, agradeciendo la gentileza de su atención e invitándola a que nos vea y escuche la semana próxima con más cuentas claras, el martes en vivo y el sábado próximo en repetición a la misma hora y mismo canal, Agencia Mexiquense de Noticias 34.2.